Lo que no te cuentan los telediarios es que en plena ciudad de Nueva York, ante la solemnidad de la ONU, Pedro Sánchez recibió un grito hiriente: «¡Corrupto! ¡No tienes vergüenza!». Un abucheo que resuena como un símbolo de que su sombra judicial le persigue hasta fuera de España. No es un episodio menor, es la protesta pública que rompe el decorado diplomático y convierte su gira en misión de supervivencia. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos la política española como nadie se atreve, sin filtros, con rumores, con cotilleos y con todo el teatro que se cuece en el Congreso y más allá. Si estás harto de escuchar lo mismo de siempre en los telediarios, quédate, porque aquí el poder se desnuda y el salseo nunca descansa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene, arde. Sánchez estaba llegando al Instituto Cervantes en Nueva York, cuando un grupo de manifestantes le interceptó. De entre banderas y pancartas, surgieron voces que lo llamaban corrupto y exigían su dimisión. Algunos lo hicieron frente a la comitiva oficial, otros lo gritaron desde las aceras. La protesta no era improvisada. La asociación Hazte Oír ya había llevado a cabo una campaña en la Gran Manzana desplegando una lona gigante con su nombre y el mensaje «Sánchez corrupto». El momento fue tensísimo. El presidente, con expresión rígida, saludó con cortesía mientras los gritos aumentaban de intensidad. «No tienes vergüenza, dimisión ya». Sus escoltas y el equipo diplomático trataron de abrir paso, aislando el tramo, pero el estruendo político era inevitable. No se trataba solo de una crítica, sino de un mensaje que le llegaba en la cara, que para muchos, su credibilidad está rota incluso cuando pisa suelo internacional. Mientras tanto, el contexto agrava el efecto. Su entorno más cercano está bajo investigación, su hermano enfrentará juicio por presunta malversación, y su esposa, Begoña Gómez, también será juzgada por procesos relacionados con contratos públicos. Esa realidad judicial se cuela como magma bajo la protesta, porque cuando los críticos gritan corrupto, no es una lágrima política, es un eco de procesos que avanzan. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la próxima parte te contaré cómo reaccionó Sánchez ante los gritos, qué dijo luego ante la prensa internacional, y cómo este episodio pone en jaque su estrategia mediática. ¿Tú qué opinas? ¿Fue justa esa protesta, o simplemente un espectáculo mediático? Déjalo en comentarios, que aquí el salseo no se calla. Lo que no te cuentan los telediarios es que, tras los gritos en plena calle de Nueva York, Pedro Sánchez se vio obligado a redoblar el gesto de la sonrisa impostada, ese rictus que utiliza cada vez que intenta transmitir calma cuando en realidad está ardiendo por dentro. El episodio le pilló en plena gira diplomática, con la prensa internacional pendiente de su discurso, y el escándalo eclipsó cualquier intento de protagonismo. Porque por mucho que intente hablar de cooperación global, de paz y de derechos humanos, el titular del día no fue su intervención, sino la palabra que lo persigue como un eco incontrolable: corrupto. El equipo de Moncloa reaccionó de manual. Nada de comentarios directos, nada de reconocer el bochorno. En su lugar, difundieron fotos de Sánchez estrechando manos, sonriendo con diplomáticos, posando junto a otros líderes. Intentaron tapar el ruido con las imágenes oficiales de siempre. Pero en la era de las redes sociales, esas maniobras no sirven. El vídeo del abucheo corrió por Twitter, TikTok y YouTube con miles de reproducciones en cuestión de horas. Los hashtags #Sánchez corrupto y #dimisión ya fueron tendencia en España y entre la diáspora española en Estados Unidos. En su discurso posterior, Sánchez intentó proyectar la idea de un presidente fuerte, preocupado por el multilateralismo, la transición ecológica y la igualdad global. Palabras grandilocuentes, vacías para muchos, que se vieron saboteadas por la realidad. Los periodistas internacionales ya sabían de la protesta y preguntaron por ella. El presidente, visiblemente molesto, respondió que se trataba de una maniobra de la extrema derecha, acostumbrada a ensuciar la imagen de España. Pero ese intento de desviar la atención no funcionó. La prensa extranjera recogió el incidente con titulares claros: el presidente del gobierno español increpado en Nueva York por acusaciones de corrupción. Dentro del PSOE, el malestar es creciente. Algunos varones reconocen en privado que la gira estaba pensada para reforzar la figura de Sánchez en el exterior, proyectarlo como un líder europeo de referencia, pero la protesta ha dinamitado ese relato. Porque si en Nueva York lo reciben a gritos de corrupto, ¿qué imagen puede vender en Bruselas o en la ONU? El problema ya no es solo político, es de reputación personal. Y en política, cuando tu marca se contamina, cada gesto se convierte en gasolina para tus críticos. Los aliados de coalición tampoco ocultan su incomodidad.
Desde Sumar se apresuraron a restar importancia al incidente, pero por lo bajo reconocen que el caso de su hermano y de su mujer es un lastre que va a perseguir al Ejecutivo hasta el final de la legislatura. Y en Podemos, debilitados pero todavía ruidosos, aprovecharon para soltar la pulla de que el PSOE no es precisamente ejemplo de limpieza democrática. La bronca, en definitiva, no se quedó en Nueva York, cruzó el Atlántico en tiempo récord y se instaló en el debate político español como una bomba mediática. Mientras tanto, la oposición en España celebraba el episodio como un regalo caído del cielo. El PP difundió vídeos del momento con mensajes de "la verdad siempre sale a la luz", y Vox, fiel a su estilo incendiario, proclamó que los españoles en el extranjero dicen lo que en Moncloa intentan ocultar. Incluso algunos dirigentes populares admitieron que no hacía falta forzar mucho la máquina. La propia realidad ya se encarga de recordarle a Sánchez que su imagen está manchada. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la próxima parte te voy a contar cómo reaccionaron los medios españoles, qué dijeron los columnistas y por qué este incidente en la ONU puede ser el principio de una cuesta abajo internacional para Sánchez. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un ataque organizado por la oposición o la prueba de que la desconfianza hacia el ya es global? Déjalo en comentarios, que aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que la escena de Sánchez increpado en Nueva York no se apagó en el mismo instante de los gritos, sino que se convirtió en el material perfecto para que los medios de comunicación lo exprimieran durante días. Y aquí es donde empieza la segunda parte del salseo, como cada medio interpretó, manipuló o potenció lo ocurrido para moldarlo a su narrativa política. En la prensa conservadora, el episodio se presentó como la confirmación definitiva de que Sánchez está acabado. Portadas con titulares demoledores, el grito que persigue a Sánchez o hasta en Nueva York lo señalan de corrupto. Columnistas con tinta afilada recordaron que ningún presidente democrático había sido abucheado en un escenario internacional con tanta claridad. Para ellos, no era un simple altercado, era el síntoma de un descrédito irreversible. La prensa más cercana al gobierno, por su parte, optó por el guión habitual: minimizar, relativizar y desplazar el foco. Titulares como "un grupo reducido protesta contra Sánchez en Nueva York" o "la ultraderecha lleva su campaña a la ONU" intentaban presentar la escena como un episodio aislado, casi anecdótico. Pero el problema es que en la era digital los vídeos hablan más que las portadas. Y el vídeo, crudo y sin ediciones, mostraba a Sánchez caminando entre pancartas y gritos de "corrupto". Sin maquillaje. Sin filtros. En televisión, las tertulias ardieron. Unos decían que es normal que un presidente genere rechazo, otros advertían que la mancha de corrupción es demasiado grave para pasarla por alto. Lo más llamativo es que incluso en cadenas afines al gobierno hubo tertulianos que reconocieron que la protesta había hecho daño, porque cuando un grito se viraliza hasta cruzar fronteras, la percepción pública ya no se controla desde Moncloa. Fuera de España, la historia fue aún más corrosiva. Periódicos internacionales recogieron la noticia con cierta frialdad, pero la palabra corrupto apareció en los titulares de varios medios anglosajones y latinoamericanos. Y lo más dañino no es que crean o no en la acusación, sino que el nombre de Sánchez empiece a asociarse a esa etiqueta fuera de nuestras fronteras. En política internacional, la reputación es un activo frágil, y perderla es como derramar agua en el desierto, imposible de recuperar. Mientras tanto, en redes sociales, la batalla fue total. Los vídeos del abucheo circularon con todo tipo de ediciones. Algunos los acompañaban con música épica, otros con parodías de película, y no faltaron los memes en los que se veía a Sánchez como un actor secundario intentando huir de un linchamiento. El hashtag #Sánchez corrupto se mezcló con otros como #UNFAIL o #Corruption in Spain, generando un ruido digital que Moncloa no supo contrarrestar. La narrativa estaba servida: un presidente que viaja a Estados Unidos para reforzar su perfil internacional y acaba retratado en las redes como un político cuestionado hasta en la meca del multilateralismo. Y eso, más que un problema de imagen, es un problema de poder. Porque en política, cuando la gente empieza a reírse de ti, el respeto se evapora. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la próxima parte te voy a contar cómo reaccionaron dentro del PSOE, qué opinan sus varones sobre esta humillación y por qué algunos ya hablan de que Sánchez ha cruzado un punto de no retorno. ¿Tú qué opinas? ¿Es un simple bochorno aislado o la señal de que el desgaste de Sánchez ya es internacional? Déjalo en comentarios, porque aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que, más allá del grito en sí, lo verdaderamente demoledor fue cómo se multiplicó el eco del momento. En apenas unas horas,
El vídeo de Sánchez caminando con gesto tenso mientras de fondo se escuchaban los insultos fue replicado en informativos locales de Nueva York, en radios comunitarias de la diáspora española y en plataformas donde jamás aparece política española. Es decir, el bochorno ya no era solo nacional, sino global. Los rivales de Sánchez aprovecharon el filón. Cuentas afines al PP y a Vox editaron el clip con subtítulos en inglés, francés y hasta alemán, con el objetivo de internacionalizar la etiqueta de corrupto. Y lo lograron. En cuestión de horas, usuarios de distintos países comentaban el vídeo como si fuera una prueba de que en España el presidente está manchado por escándalos judiciales. En política exterior, eso es veneno puro, porque no se trata de un debate parlamentario interno, sino de una percepción que traspasa fronteras. Los defensores del gobierno, por su parte, intentaron contraatacar con el argumento de que se trataba de un grupo reducido, casi anecdótico, y que la ultraderecha española había organizado la protesta. Pero en la práctica, ese relato quedó desbordado. ¿Por qué? Porque a nadie le importa si eran 5, 10 o 20 manifestantes. Lo que importa es la imagen de un presidente abucheado en suelo extranjero, una escena que se queda grabada en la retina colectiva y que, por mucho que intenten maquillar, se impone como realidad. Además, el contraste fue demoledor. Sánchez quería proyectar una imagen de estadista, hablando en la ONU sobre paz y multilateralismo, mientras en paralelo las redes sociales viralizaban el grito de corrupto. Dos realidades enfrentadas. El discurso solemne contra la crudeza del vídeo. Y en el ring de la opinión pública, siempre gana la crudeza. Por eso este episodio ha sido más corrosivo de lo que parece. No fue solo un grito, fue un símbolo, un recordatorio de que la política actual ya no se juega únicamente en los grandes discursos, sino en los segundos virales que circulan sin freno. Y Sánchez, en esta partida, salió perdiendo. Lo que no te cuentan los telediarios es que el verdadero terremoto no se produjo en Nueva York, sino en los pasillos de Ferraz y en los despachos de Moncloa. Porque mientras Pedro Sánchez intentaba disimular el bochorno con su sonrisa de catálogo, en Madrid los teléfonos echaban humo. Los varones socialistas, acostumbrados a aguantar en silencio, empezaron a deslizar lo que nadie se atreve a decir en público. El problema ya no es el grito, el problema es que el grito refleja lo que piensa mucha gente. La incomodidad era evidente. Algunos dirigentes territoriales confesaban que se sienten cada vez más desconectados de la realidad de Moncloa. Nosotros vamos a la calle, y la gente nos habla de los casos judiciales de Begoña y de su hermano. Esto ya no se tapa con fotos en la ONU, comentaba un veterano socialista. El bochorno internacional fue la gota que colmó el vaso. No se trata de un ataque organizado por la oposición en España, sino de un episodio que proyecta debilidad en el escenario mundial. En el círculo más cercano a Sánchez, la reacción fue de cerrazón. Nada de reconocer errores, nada de autocrítica. La orden fue clara: minimizar, culpar a la ultraderecha y seguir con la agenda internacional. Pero lo que parecía una estrategia de contención, se convirtió en gasolina para la hoguera. Porque cuando la sociedad percibe que un gobierno no asume nada y solo se refugia en la idea de la conspiración, la credibilidad se desploma. Los socios de gobierno también mostraron sus grietas. En Sumar, Yolanda Díaz intentó salvar la cara diciendo que lo importante es el papel de España en la ONU, pero en privado admitió que cada nuevo escándalo en torno a Sánchez es una losa para todo el bloque progresista. Y en Podemos, aunque su voz ya no pesa tanto, aprovecharon el momento para ajustar cuentas. Esto pasa cuando se cree que la política es marketing y no coherencia. El golpe no fue solo para Sánchez, sino para la coalición entera. Los analistas lo tienen claro. El problema de Sánchez ya no es solo la oposición, sino su propio partido. Porque cada vez que un dirigente territorial del PSOE tiene que enfrentarse a un electorado cabreado, siente que está pagando facturas ajenas. Y si los varones se cansan de pagar, la presión interna puede ser mucho más demoledora que la externa. Moncloa, mientras tanto, se enfrenta a un dilema imposible. Mantener el discurso de que todo es propaganda de la derecha resulta insostenible cuando la escena del abucheo se repite en todos los informativos del planeta. Pero reconocer la debilidad sería abrir una grieta en el muro de resistencia que Sánchez ha construido como su marca personal. El resultado es una especie de bloqueo, un presidente atrincherado que se niega a ceder, y un partido que empieza a preguntarse si esa resistencia heroica no se ha convertido en suicidio político. Lo más preocupante para los socialistas es que este episodio ocurre en pleno calendario internacional. Sánchez necesita aparecer como un líder sólido en la escena global, y en cambio se presenta como un presidente al que le gritan corrupto en la entrada de la ONU. Esa imagen no se borra con discursos, ni con ruedas de prensa,
ni con campañas de propaganda. Esa imagen se queda, y cada socio europeo o latinoamericano la interpreta como una señal de debilidad interna. Sigue hasta el final, que lo que viene, arde, porque en la última parte te voy a contar qué puede pasar a partir de ahora. Como este episodio marca un antes y un después en la percepción internacional de Sánchez, qué riesgos enfrenta si se repite y porque algunos en su entorno temen que haya cruzado ya un punto de no retorno. ¿Tú qué opinas? ¿Es solo un mal rato, o estamos viendo la caída lenta y dolorosa de la imagen internacional de Sánchez? Déjalo en comentarios, porque aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que lo ocurrido en Nueva York puede ser mucho más que un incidente aislado, puede ser el principio del fin de la narrativa de Pedro Sánchez como líder internacional respetado. Porque una cosa es vender en España que eres el muro de contención frente a la derecha, y otra muy distinta es que en plena ONU te reciban a gritos de corrupto. La grieta ya está abierta, y el problema es que en política internacional la percepción lo es todo. En Moncloa intentarán controlar el relato. Se hablará de un grupo minoritario, de provocadores profesionales, de una campaña financiada por sectores reaccionarios. Pero la imagen ya quedó grabada, Sánchez caminando serio, escoltado, mientras de fondo resonaba la palabra maldita. Una palabra que no se la lanzó Feijóo en el Congreso, ni Abascal en un mitin, sino Ciudadanos en un país extranjero. Eso multiplica el eco. El PSOE sabe que este episodio no se va a olvidar. No solo porque la oposición lo repetirá hasta la saciedad, sino porque cada vez que Sánchez viaje al exterior existirá la posibilidad de que se repita. Y si ocurre una segunda vez, la bola de nieve será imparable. Nadie quiere un presidente convertido en protagonista de abucheos internacionales, porque eso no da votos, resta credibilidad y humilla a todo el gobierno. Los socios de coalición lo ven como un problema enquistado. Yolanda Díaz lo sufre en silencio, porque entiende que cualquier desgaste de Sánchez arrastra también a Sumar. En Podemos, en cambio, lo disfrutan. Para ellos es la prueba de que el PSOE se hunde en sus propias contradicciones. Y en el PP y Vox ya saborean la estrategia. Cada aparición internacional será una oportunidad para recordarle al mundo el grito de Nueva York. En la calle, la percepción también se endurece. No son solo las investigaciones judiciales de su familia, ni las polémicas con la amnistía o las cesiones a los socios independentistas. Ahora la gente ve que ese desgaste ha cruzado el charco. Y cuando los ciudadanos empiezan a percibir que un líder es cuestionado fuera, la autoridad interna se resquebraja. El efecto boomerang es brutal. Lo que ocurre en la ONU repercute directamente en el Salón de las Casas Españolas. El futuro inmediato es una incógnita, pero la sensación de que Sánchez ha cruzado un punto de no retorno se instala en su entorno. Los analistas lo repiten, los gritos de corrupto no son solo un insulto, son un símbolo. Y los símbolos en política pesan más que los discursos. En conclusión, lo que pasó en Nueva York no se quedará en Nueva York. Perseguirá a Sánchez en cada mitin, en cada viaje y en cada debate. Es el tipo de mancha que no se borra, porque ya forma parte del imaginario colectivo. Y por mucho que Moncloa intente vestirlo de ataque organizado, la pregunta seguirá ahí, flotando en el aire. ¿Puede un presidente al que llaman corrupto en la ONU seguir siendo creíble como líder internacional? ¿Tú qué opinas? ¿Es este el comienzo de la caída de Sánchez, o solo un tropiezo en una carrera marcada por la resistencia? Déjalo en comentarios, porque aquí en el salseo de la Moncloa te contamos lo que nadie más se atreve a decir. Y no lo olvides, lo que viene, arde.